Hola hermanos, es un gusto saludarlos. Es el propósito de este video hablar y ministrar acerca del tema sobre los pensamientos. Hoy tuvimos nuestra grabación en vivo en la reunión en la iglesia, pero el video quedó sin sonido y la persona que quedó encargada de hacer la conexión del micrófono eh, se equivocó al hacer la conexión y obviamente quedó el video sin nada de sonido. Entonces por eso hacemos este video, porque sabemos que hay personas que nos ven que son de afuera o que son sea de la ciudad o que hacen parte del ministerio y nos ven. Les compartimos esta palabra porque sabemos que hay personas que siguen el ministerio a través de esta plataforma. Entonces voy a comenzar leyendo Mateo capítulo 12 y el título dice la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Entonces el Señor está hablando aquí acerca de un espíritu que hemos venido estudiando en la iglesia, es el espíritu de la división. Hay división política, hay división familiar, hay división en algunos hogares o matrimonios, hay división entre hermanos, hay división por filosofías, hay división por pensamiento religioso, hay división por ideologías, por creencias que tienen unos, que tienen otros, pero en el fin de ese espíritu es establecerse y arraigarse en el corazón de la gente, y todo esto viene a través de los pensamientos que nos divide, quitando los temas política, religión o deportes o lo que sea, son los pensamientos. ¿Qué trae división? Los pensamientos. Unos piensan una cosa, otros piensan otra cosa. Aquí estamos leyendo específicamente que Jesús estaba orando, sana a un ciego, y los fariseos, en vez de reconocer que Jesús es el Cristo, que Jesús es Dios, el Salvador prometido en el Antiguo Testamento y profetizado en toda la Biblia, en el Antiguo Testamento, en Isaías, en Jeremías, en fin, en un montón de profecías que hay en el Antiguo Testamento acerca de Cristo, en vez de ellos creer esa palabra, que ya la conocían, decidieron manifestar la división que tenían contra el Señor Jesús. El espíritu de división no respeta a nadie. Quiero decirle esto a todo el que esté viendo y pueda ver en los próximos minutos y horas este video y lo puedan compartir, si usted siente que es de Dios y que le puede bendecir. El espíritu de división no respeta a nadie. He visto a través de estos años los mejores amigos terminar divididos. La pareja de esposos eh, que más se besaban, que más se amaban, que más se decían te amo, te quiero, etcétera, terminar divididos y hasta en separación y en divorcio. Y aún cristianos, y aún líderes espirituales, personas que estaban frente a un ministerio, frente a una congregación. He visto la división destruir familias por generaciones. Se odiaban los abuelos con los hermanos de los abuelos, con las hermanas de las abuelas, y sigue la maldición de la división a los hijos. En la primera generación, todos divididos. Tercera generación, entre primos, todos divididos. Cuarta generación, bisnietos, todos divididos. Nadie se habla con nadie. Y siempre la división es a través de los pensamientos. Jesús dijo en el verso 25 de Mateo 12, sabiendo Jesús
los pensamientos de ellos. Esto lo hemos venido tratando desde la semana pasada, porque hemos visto en nuestra experiencia de tratar con la gente que se deja envolver muy fácil de este espíritu. Hay gente que no tiene discernimiento espiritual, hay gente que solamente se deja llevar por lo que le viene a la mente. ¿De dónde viene que un hombre que está bien, que está bien posicionado, que está casado, que tiene su esposa, que tiene sus hijos, de un momento a otro se vaya de la casa, abandone el hogar, abandone los hijos y se vaya y coja un rumbo lejos, se vaya a otra ciudad, a otro país y abandone un hogar hermoso, un hogar bonito, una mujer que lo amaba, unos hijos que lo amaban? Todo comienza en un pensamiento. También hay mujeres que hacen lo mismo. Un buen hogar, un buen esposo, unos hijos hermosos, saludables, y de un momento a otro la mujer dice, me voy, no sigo más. Todo eso viene a través de un pensamiento. Todo lo que hacemos, decimos y actuamos está relacionado con los pensamientos. Una persona que todo el tiempo tiene argumentos contra los demás, o que tiene quejas, o que siempre ve el lado malo de las cosas, el lado malo de las personas, es porque tiene pensamientos que le hacen actuar de esa manera, y eso lo lleva a la división. Porque hay divisiones en las iglesias por los pensamientos. Cuando los líderes empiezan a competir por el poder, cuando unos quieren ser más que otros, más poderosos, o más ricos, o más fuertes, o más grandes, o más famosos, lo que sea, entra la división, pero todo es a través de los pensamientos. El siguiente pasaje que estudiamos fue el libro de Lucas, capítulo 15, la parábola del hijo pródigo. Todos saben esa historia, no la voy a leer toda porque quiero resumir lo más posible en esta enseñanza. Y es cómo el hijo pródigo tiene un pensamiento internamente y dice, me voy de la casa. También dijo, un hombre tenía dos hijos. Ahí está hablando Jesús. Y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, al cual envió a su hacienda para que él apacentara a los cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Un hijo se va de la casa, no sin antes haberlo pensado. Todo empezó en el pensamiento. Jesús está hablando esta famosa parábola y está mostrando un hijo que lo tenía todo, que vivía con un padre que era rico, que representa a nuestro Padre Dios, un padre que le proveía todo, un padre que le daba todo, pero el hijo en su corazón acepta los pensamientos de división y dice, me voy, no quiero estar más acá, estoy cansado, estoy aburrido, no quiero más este régimen, no quiero que me pongan más trabajos, más tareas, no quiero que mi papá me esté mandando para todo. Y muchos están como el hijo pródigo, se llenan de pensamientos, se llenan de argumentos que vienen de Satanás, que vienen del diablo, y terminan dejando la casa del Padre o la casa de Dios. Pero en esta parábola podemos profundizar que el pensamiento del hijo pródigo era un pensamiento de división, era un pensamiento de no querer tener cercanía con su padre. Un hijo que esté pensando en irse una temporada de volver, no va a pedir la herencia antes de tiempo, no le va a pedir dinero a los padres, sino se va a probar suerte, y si no le va bien, pues vuelve a la casa, porque sabe que en la casa, si es soltero, obviamente, va a tener la ayuda de su papá, va a tener la ayuda, entendamos el contexto de esta parábola. Los que estaban escuchando la parábola eran judíos. Todos los judíos son prósperos, ningún judío es pobre. Acá Jesús no está hablando del hijo de un papá pobre, está hablando del hijo, de los dos hijos varones de un padre muy rico. Entonces, ese hijo se va por un pensamiento. Él tuvo que pasar hambre, malgastó la herencia y la perdió porque no estaba preparado para vivir afuera, lejos de la casa de su padre. Cuando está en lo peor de la crisis, y esto es para pensar cómo la división puede empujar
a una persona a vivir una crisis innecesaria. ¿Cuántas personas salen de una empresa o salen de un trabajo por la división, porque no pueden arreglar sus diferencias con otros o con el jefe, o se van de la casa por lo mismo que he venido explicando, y puede más la división que no el buscar la unidad en medio de los desacuerdos y hablar qué puntos hay a mejorar, pero no terminar divididos y no terminar en una contienda? Le preguntaba a los hermanos de la iglesia hoy y hace 8 días, hice la misma pregunta. ¿Quisiera usted un hambre o pasar pobreza o una situación extrema que nunca ha pasado para cambiar sus pensamientos? La respuesta absoluta de todos es no, no queremos pasar por lo que pasó el hijo pródigo. Entonces aprendamos de lo que a él le pasó. Él dice: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Cuando él estaba en la casa lo tenía todo, pero aunque lo tenía todo, aunque tenía comida, aunque tenía un techo, aunque tenía una cama para dormir, aunque tenía todas sus necesidades suplidas, aún así él se quería ir, porque no quería estar más en la casa de su padre. Y así hay muchos cristianos, muchos hombres o mujeres que conocieron del Señor y que saben que su Padre Dios les suple, les provee, les bendice, los sana, los libera, los ayuda, les abre puertas, pero finalmente la decisión que toman es alejarse de Dios, alejarse de ese Padre y no estar más en la casa, y deciden ser hijos pródigos, y ahí es cuando les vienen las consecuencias. Todos, sin excepción, los seres humanos pasamos pruebas, momentos difíciles, situaciones inesperadas, cosas difíciles, pero no es lo mismo ser un hijo pródigo. Un hijo pródigo es alguien que voluntariamente dice: me voy de la casa, y corta su relación con su padre. La crisis, el hambre y la escasez lo hacen reflexionar y dice, volviendo en sí, hijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo perezco de hambre? Aquí estoy pereciendo de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Bueno, él se va. Cuando llega a donde el padre, no alcanza a pronunciar palabra, y su padre se manda, lo abraza, lo besa y da la orden de que maten un becerro gordo, que hagan una fiesta y que todos en la casa se regocijen porque su hijo, al que daba por muerto, ha regresado a la vida. Y eso es lo que pasa cuando un pecador se arrepiente. Luego vemos que el hermano se enoja, se molesta y dice: papá, yo nunca me he ido de tu casa, siempre he estado contigo, ¿y por qué viene este hijo tuyo que desperdició toda la herencia, que vivió de manera perdida, y luego viene y tú lo recibes, le celebras, le haces una fiesta? Y esto es una enseñanza acerca de lo que hace la división. En esta familia había división, tanto el hijo que se fue como el que se quedó estaban divididos. En ningún momento el hermano, que nunca se fue de la casa, recibió con amor a su hermano. Y eso pasa muchas veces en las iglesias y aun en las familias, que cuando el que se apartó, el que se alejó, el que se fue, no solo en la congregación o en la iglesia, sino aun en las familias, quiere regresar, la actitud de los hermanos o de los familiares no es de alegría, no es de celebrar, sino es de contienda, es de división, es de señalar, es de criticar, es de fustigar. ¿Y por qué él volvió? ¿Por qué a él sí le celebran? ¿Por qué lo reciben como si fuera el mejor hijo, como si fuera la mejor hija? Pero acá vemos el corazón de nuestro Padre Dios, que él no se quedó haciéndole reclamos al hijo pródigo, sino que él lo que hizo fue restaurarlo. En esta parábola que está contando nuestro Señor Jesucristo, él está hablando acerca del amor del Padre. El Padre que quiere hacer que todos nos acerquemos a Él. Juan 3:16, que todos se lo saben, dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más a su Hijo unigénito, dice una versión, o en otras versiones dice: a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego dice el versículo 17: porque el Hijo del Hombre no vino a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvado por medio de él. ¿Qué es lo más importante en todo esto que hemos leído? La salvación. ¿Cuánta gente pierde su salvación o hace perderle a otros su salvación por el espíritu de división? Piensa lo que yo te estoy diciendo, algo que a mí me marcó en mi vida y que vi siempre en mi familia y en muchas familias, no solo en la mía, fue el espíritu de la división. Vi primos
que entre los hermanos desde niños estaban peleados, estaban divididos, esa bicicleta es mía, ese juguete es mío, ese balón es mío. Cuando crecen, la pelea ya no es un juguete, la pelea es ese cuarto, esa alcoba es para mí, ese es el cuarto más grande es para mí porque yo soy el hermano mayor, o ese cuarto es para mí porque yo soy el hijo preferido, yo soy la hija menor, yo soy la hija preferida, siempre un espíritu de división. Cuando están más grandes y llega el momento de repartir la herencia, ¿cuántos hermanos están todo el tiempo peleando y diciendo, bueno, mi mamá, mi papá se murieron ahora, ¿a quién le toca más pedazo grande de la finca? ¿A quién le toca más vacas? Si dejaron vacas, estoy diciendo cualquier cosa, o si dejaron propiedades, casas, etcétera, ¿a quién le toca la casa más grande? ¿A quién le toca la propiedad que dejó mi mamá, que dejó mi papá? Pero finalmente todo eso es un espíritu de división que acompaña a una generación. Pudiera decir alguien, no, es que era cuando eran niños, son peleas de niños, pero yo vi peleas de familiares aún antes de morirse, en sus años ya antes de morirse, y se hacían reclamos de lo que pasaban cuando eran niños. O sea, si ese espíritu no sale, te acompaña, acompaña a la generación, acompaña a los hijos, y eso se reproduce y los frutos son malos. Nunca hay salvación donde hay división. Escuche lo que le voy a decir. Nunca hay salvación donde hay división. Muchas veces hay personas aún dentro de las familias que se oponen a que el evangelio llegue, que se oponen a que la palabra de Dios se predique, que se oponen a que los pastores hagan el trabajo que debe hacer un pastor, que es predicar, que es ministrar, que es discipular y que es salvar almas. Bueno, el Salvador es Cristo, pero los pastores somos una herramienta que Dios puede usar de manera poderosa si la gente lo entiende de esa manera. Por eso Satanás lo que más está atacando en la gente es los pensamientos. Y lo más que está ocurriendo ahorita es eso, que hay unos pensamientos que son de división, unos pensamientos que son de discordia, unos pensamientos a veces que son de competencia, pero todo eso tiene que ver con la división. ¿Quién es el hijo preferido? ¿Quién es el más importante? Como le pasó aquí a los hijos en la parábola del hijo pródigo. Me gusta lo que el padre le responde en esta parábola y Jesús dice, entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este es tu hermano, era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Mire lo que el padre le dice al hijo que nunca se fue, es que tú también tienes que celebrar, cuando el que se fue regresa, cuando el que cayó vuelve, cuando el que falló, el que dejó la iglesia, el que se fue hace 1 año, 2 años, 10 años, 5 años, 3 años, regresa. Hay que celebrar cuando el hijo pródigo vuelve a la casa. Hay que regocijarse o alegrarse cuando hay una restauración matrimonial. Yo he conocido parejas que estaban a punto de divorciarse y se restauraron. Y apenas se restauraron, los cuñados, las cuñadas, todos los que estaban como haciendo barra, haciendo porras, dicen en Guatemala, para que esa pareja se divorciara, ahora se enojan porque el hogar se restauró. Es tremendo la división en el corazón de los hermanos, en el corazón de las personas. A veces son las mujeres, tristemente las que causan división. A veces es una mamá, a veces es una cuñada, a veces es un hermano, a veces es el hombre. A veces hay hombres más chismosos que las mujeres. Es un hombre el que trae y lleva, el que divide, en fin. Pero hay que destituir y destruir ese espíritu de división cambiando nuestros pensamientos. Un hijo no puede chantajear a su padre y decirle cómo administrar la herencia, que decide es el papá. Si el papá dice al hijo mayor o al hijo menor le quiero dar más, decisión del padre porque es su plata, es su herencia. Acá el hijo está cuestionando la decisión del papá. ¿Por qué lo recibes? ¿Por qué le haces fiesta? ¿Por qué? Yo nunca me he ido. Ser buen hijo no es algo que me da derecho, o ser buena hija, para cuestionar la paternidad o la maternidad y las decisiones que los padres tomen acerca de temas específicos en economía y en herencia. Los padres deciden qué harán con el dinero que tengan y los hijos tienen que aprender a respetar las decisiones
de sus padres. Al final vamos a estar orando por ese espíritu de división. Recordando lo que hemos estudiado, leemos ahora Génesis 48 en la historia de José, cuando ya está en Egipto, posicionado como el gobernador de Egipto, y manda a llamar a sus hermanos y les dice a sus hermanos: ahora traigan a mi papá, quiero que le digan, tu hijo José aún vive. Y entonces él vuelve, y la palabra que el Señor me dio está en Génesis capítulo 48 en el verso 8, y dice: y vio Israel los hijos de José y dijo: ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre: son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él y les besó y les abrazó, y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Aquí estamos viendo a Jacob, o a Israel, hablando algo donde él no pensaba que eso bueno que acabo de leer le fuera a pasar. Josu, muchas veces estamos viviendo cosas difíciles, como le pasó a Israel. Muchas veces estamos pasando cosas donde, cuando pasan cosas malas una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, es cuando llegamos a un punto de no pensar que sí puedan suceder cosas buenas, de no creer que puedan pasar cosas buenas, cuando la mente está llena de pensamientos de solamente lo malo que hemos vivido, o lo malo que otras personas han hecho, o los traumas de la niñez, la separación de los padres, la separación de un hogar, los que están separados o divorciados, los que están separados de los hermanos porque hay división familiar, en fin, o los que se separaron de la congregación porque se apartaron, porque ya venían con ese espíritu de división. Yo les digo por la experiencia que las personas que llegan a una iglesia a pelear es porque la pelea, la división, ya la traen de la casa, ya la traen de la familia. Si uno piense esto, si uno tiene 8 hermanos, solo es un ejemplo, yo solo tengo uno, pero es un ejemplo. Si yo tengo 8 hermanos, entre hermanos y hermanas, y yo peleo con todos, hay mucha posibilidad de que si yo llego como nuevo a una iglesia, yo llegue y pelee con los hermanos de la iglesia. Hay una gran posibilidad. Si yo siempre tuve problemas con la autoridad, le hablo a las mujeres, a los hombres, a los jóvenes, a los viejos, a todos, y a mí no me gustaba lo que hacía mi papá, lo que hacía mi mamá, las decisiones que tomaban. Siempre yo era el que les ponía pero para todo lo que dijeran, pero. Es muy posible que si yo llego nuevo a una congregación, vaya a hacer lo mismo con los pastores. Y dependiendo cómo haya sido mi infancia y mi relación con un padre biológico o una madre biológica, de esa manera yo voy a reflejar esa relación cuando esté con un pastor o con una pastora. Hay gente, por ejemplo, que llega a una iglesia y le gusta más hablar con el pastor, pero a la pastora no la pueden ver porque tienen traumas con la mamá, y viceversa. Hay gente que llega a una iglesia y prefiere hablar con la pastora porque tienen traumas con su padre biológico, entonces no pueden ver ni en fotos ni en pintura a un pastor. Déjeme, yo le hablo un poquito acerca de esto en mi experiencia pastoral, porque pues no es lo mismo predicarlo yo en la iglesia a yo hablarlo acá en un video donde estoy como más relajado porque estoy en la casa y no estoy, digamos, como en pleno hablándole a la iglesia o a la gente que asiste a cada reunión de domingo o de entre semana. Mire, rara vez alguien de la iglesia que se vaya de la iglesia sale bien. Casi siempre la gente sale porque tiene quejas, porque tiene argumentos, porque se llenó de malos pensamientos. El que quiere vivir de pecado en pecado, no le gusta que le digan que tiene que corregir su vida, porque a Dios no le gusta el pecado, porque el pecado no separa a Dios. Entonces la persona se ofende y se va. Yo he atendido acá personas divorciadas, he atendido personas separadas, he atendido madres solteras, he atendido padres solteros también. Y entonces cuando esos casos toman malas decisiones, las personas siempre le quieren echar la culpa a alguien más. Rara vez veo a alguien que diga: pastor, pastora, yo tomé malas decisiones,
yo fui el que decidí, yo fui la que decidí y entonces esto es consecuencia de mis decisiones. Rara vez uno encuentra que alguien haga eso. La mayoría de las personas tienen la costumbre de querer echarle la culpa a otros, de lavarse las manos, de decir que ellos no son los de la culpa, que ellos todo lo hacen bien, pero en la iglesia no hay amor, pero es que a mí no me quieren, no me hacen sentir bien. Hay personas que vienen con ese espíritu de división y quieren ser, es como el centro de atracción, ser la persona, no sé, que como la estrella pues de la iglesia, la consentida o el consentido, o al que siempre ponen o a ser líder o a predicar, y bueno, entonces cuando no se les da gusto o no se hace lo que ellos quieren que uno haga, entonces me voy de la iglesia porque acá no hay amor y detrás de la frase acá no hay amor es una manera de manipular y de decir, es que si usted no hace lo que yo le digo, entonces usted no me ama. Es lo mismo que el hijo estaba haciendo en la parábola del hijo pródigo con su papá. ¿Por qué tú amas a mi hermano? Piense eso. ¿Por qué yo como hijo voy a cuestionar el amor que mi papá le tenga a mi hermano? ¿Por qué yo como hijo voy a cuestionar las bendiciones que mi papá le quiera dar a sus otros hijos? Entonces yo estoy hablando de la relación con Dios. ¿Por qué hay tanta gente a la que les molesta que Dios bendiga a otros? Esto es algo que yo no he podido entender en el mundo cristiano. Puedo entender un poquito más la envidia en los no cristianos, en el ateo. Puedo entender más la grosería, la mala leche, las malas intenciones. De esto lo hablaremos en otro video algún día en la iglesia. Espero que sea antes de que acabe este año. Pero no he podido entenderlo en gente que es cristiana. Gente que dice, Dios te bendiga, pero cuando Dios te bendice, se enojan. Gente que dice, uy, ojalá le vaya bien, le deseo lo mejor, que su hogar sea bendito, que sus hijos sean benditos, que a usted le vaya bien. Y entonces si Dios lo bendice a uno, bendice los hijos de uno, esas mismas personas que dicen que Dios te bendiga, de dientes para afuera, después se enojan si Dios te bendice. Yo he visto mucha gente con la actitud del hijo mayor de la parábola del hijo pródigo, que están molestos con las bendiciones de los demás, que están molestos con las cosas que Dios hace con otros. He visto gente que se molesta si una iglesia crece, que se molesta si un pastor estrena carro. Estoy hablando los que no roban, los que no son abusivos, los que no son corruptos. Yo estoy hablando bendiciones de Dios verdaderas. Veo gente que se molesta si a un pastor le va bien, si un pastor tiene buena ropa, si los hijos están bien, si el matrimonio funciona. Entonces no entiendo a la gente cristiana de este tiempo. Hay mucha gente hablando de Dios, hablando Biblia, pero en su corazón solo hay división. Esta última palabra es para ministrar nuestros pensamientos. Israel dice algo que él no pensaba. ¿Qué era lo que no pensaba? Algo bueno. Y dijo Israel a José, a su hijo al que daba por muerto, no pensaba yo ver tu rostro. Y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Yo quiero finalizar ministrando a los que reciban esto y lo pueda compartir si usted quiere en su muro o enviárselo por WhatsApp a un familiar, a un amigo, el que usted quiera. Hay cosas que Dios va a hacer que nosotros no pensamos, cosas buenas. Hay cosas que no nos podemos imaginar, que no... Dice, cosas que ojo no vio, que oído no oyó, ni han subido a la mente o al corazón del ser humano, o sea, del hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. O sea que ¿cuál es la cascarita en esa palabra? Amar a Dios. Si amamos a Dios, Dios nos va a bendecir. Si amamos a Dios, Dios va a hacer cosas que no pensábamos que él iba a hacer. Israel honró a Dios hasta la vejez y Dios honró a Israel con que pudiera ver no solo a José, sino a los hijos de José. Dios quiere restaurar hogares, Dios quiere restaurar matrimonios, Dios quiere restaurar iglesias. Hay gente que está apartada, que solamente es una llamada, un WhatsApp y decir, quiero volver a la casa, quiero ser restaurado. Y Dios va a hacer el milagro. Dios va a restaurar al que está caído. Dios va a sanar al que está enfermo y Dios va a liberar al que se siente oprimido por el diablo o al que está sufriendo específicamente por ese espíritu de división. Dios va a hacer cosas buenas. Déjeme profetizar estos últimos minutos la palabra, conforme a lo que dice la Biblia.
Profetizar es hablar lo que la Biblia dice. Profetizar no es adivinar. Profetizar es decir lo que Dios dice en su palabra. Eso es profetizar. Profecía, lo que está escrito en la Biblia. Lo que esté fuera de la Biblia no es profecía, pero lo que está en la Biblia es profecía pura. Entonces, déjeme profetizar o hablar lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice aquí que algo que él no esperaba que pasara, eso fue lo que le vino. Eso bueno, que ni siquiera está en tu cabeza que ocurra, Dios lo va a hacer antes que acabe 2023 en el nombre de Jesús. Eso que tú das por perdido y ni estás pensando, ni se te ocurre cómo Dios puede hacer que aparezca, que vuelva, que regrese, esa puerta que se cerró, ese matrimonio que se dividió, esos hijos que están peleados, esa familia que no te quiere ver, pero ni en pintura, ni en fotos, ni en Facebook. Dios está por hacer algo que va más allá de nuestros pensamientos. Dios tiene cosas mejores que las que nosotros podemos pensar o podemos imaginar. Cosas que ojo no vio, que oído no oyó, ni han subido a la mente del hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Mañana lunes nos vamos a ver en nuestro discipulado los que están en Bogotá, incluso los que nos quieran visitar o quieran hacer parte de la iglesia. Si obviamente no te estás congregando en ninguna iglesia o dejaste ya semanas y meses de no estás congregado en ninguna iglesia, puedes venir, trae a tu familia, invita a las familias, invita a las personas y puedes venir a la iglesia, Luz a las Naciones. Puedes escribirme por Messenger, te mandamos la dirección, te puedes comunicar con nosotros y vas a ver que somos Luz a las Naciones. Esas personas que están sufriendo, yo le quiero decir, si me ve fuera de Bogotá o me ve fuera de Colombia, que no hay dolor que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. No lo dice la Biblia, pero es verdad. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, porque ninguno de nosotros, por más que Dios nos dé vida, lo máximo que Dios puede dejarnos vivir son 120 años según la Biblia, o en otra parte en el Salmo 92 dice que los más robustos viven hasta 90 años. Entonces, no hay un mal que dure 90 años ni 80 años. No hay prueba que vaya a durar toda la vida. De todas las pruebas vendrán cosas mejores, de todas las heridas vendrán bendiciones, de todos los rechazos, de todas las puertas que en algún momento te hayan cerrado a ti o me hayan cerrado a mí, vendrán bendiciones, de toda la gente que haya sido desagradecida o desleal o incluso traicionera, de todo eso Dios va a sacar cosas buenas y va a levantar una nueva generación que no tiene división en el corazón, sino que tiene un espíritu agradecido, un espíritu de amar, un espíritu de perdonar. Si queremos que ese espíritu se vaya, necesitamos perdonar. No se imagina usted todo este último año el proceso de perdón por el que hemos tenido que pasar con mi esposa, perdonar personas, perdonar familiares, gente que sabemos que habló mal en algún momento o en muchos momentos, gente que salió a difamar, a reunirse con otras personas, en fin. Y tuvimos que tomar la decisión de perdonar, porque el que pierde es uno si uno no perdona. Y luego Dios va a traer y trae bendiciones. Dios va a traer cosas maravillosas y buenas que tú no piensas o no te imaginas. Dios es un Dios bueno. Si hay alguien que está enfermo, también quiero decirle que tarde o temprano va a llegar la sanidad. Si estás con un corazón herido, tarde o temprano va a llegar la sanidad. Si estás deprimido, tarde o temprano va a llegar la sanidad. Si estás desempleado, tarde o temprano va a llegar el empleo. Si estás quebrado, tarde o temprano va a llegar la bendición financiera. Si estás destruido en tu hogar, tarde o temprano va a llegar la restauración de tu hogar. Si estás mal y sientes que no te puedes levantar, tarde o temprano Dios te va a empezar a levantar. Si puedes tener fe y ser fiel en la iglesia donde Dios te ha colocado, te está colocando o te va a traer aquí a Luz a las Naciones, quiero decirte que el secreto de la bendición es ser fiel, es ser fieles. Si somos fieles, tarde o temprano Dios nos va a bendecir. Su palabra dice que Él va a hacer grande diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve, entre el que lo busca y el que no lo busca. ¿Qué es lo único que hay que hacer? Creer. Vamos a orar por ese espíritu de división y vamos a sacar todos esos pensamientos que nos alejan de Dios, todos esos pensamientos que son pensamientos de muerte, de enfermedad, de destrucción. Quiero decirle a alguien que vea este video en vivo o que lo va a ver en los próximos minutos que el diablo no tiene la última
palabra. La última palabra la tiene Dios. El diablo no tiene el control de tu familia, ni de mi familia, no tiene el control de tu salud, ni de mi salud. El diablo no tiene el control de tu economía, ni de nuestra economía. La última palabra la tiene Dios, y el que tiene el control es Dios. Nos cuesta a todos dejar que sea Dios quien tome el control, porque muchas veces somos nosotros los que queremos tener el control, y por eso entra el espíritu de la división, por esos pensamientos de querer tener el control. Si quieres que Dios restaure y cambie ese esposo, yo te lo digo con amor, más que con autoridad o más que con imponencia, porque yo no trato de nunca hablar con imponencia, pero más que con autoridad, con amor, te quiero decir, tienes que dejar que Dios tome el control y que Dios sea el que cambie a tu esposo. El esposo no cambia, la mujer no cambia al esposo. Y si tú quieres que esa esposa cambie, si hay alguien que me esté viendo y quieres que tu esposa sea mejor, tienes que dejar que Dios tome el control. Y si son los hijos y estás luchando, los que ya tenemos hijos adolescentes y tú dices, Dios mío, empieza una etapa que es dura, la adolescencia, o los que ya la están terminando, el que puede cambiar a los hijos es el Espíritu de Dios. No somos los padres. Y igualmente la gente en la iglesia. Si tú ves hermanos que tú dices, y hermanas en la iglesia que tú dices, este hermano y esta hermana, no me gusta, yo te quiero decir, Dios puede cambiar a esa persona y también cambiar tu corazón y hacer que esa persona si te gusta, si te caiga bien, si se lleven bien, restaurar relaciones. Ese es el trabajo de nuestro Señor. Dios es un Dios de restauración, no un Dios de división. Dios es un Dios de amor, de perdón, no es un Dios de odio. Es un Dios de misericordia, pero la palabra dice, el que encubra su pecado no prosperará, pero el que los confiesa y se aparte de sus pecados alcanza la misericordia, alcanzará misericordia. Si queremos alcanzar misericordia, vamos a confesar, a pedir perdón y a pedirle a Dios que traiga libertad. Amén. Oremos y después de orar quedamos despedidos. Nos vemos mañana lunes en los discipulados. Recuerde, llegue 7 de la noche y el jueves también. Traiga un invitado, traiga a su familia, traiga a quien usted quiera. Pueden hacer parte de los discipulados y desde ya preparémonos para estos últimos domingos del año, porque hay que terminar el año en bendición y congregados para empezar un 2024 mucho mejor que este 2023, que fue un año de mucha batalla espiritual, de mucha guerra para muchos. Padre, te damos gracias. Tú eres bueno, tú eres maravilloso, tú eres misericordioso, tú eres fiel. Y solo tú tienes poder para transformar nuestras vidas. Hoy quiero pedirte que quites el espíritu de la división que se está moviendo en los jóvenes, en los hijos, entre hermanos, en las parejas, en las familias. Cúbrenos hoy con tu sangre de todo ataque del diablo. Cúbrenos de toda enfermedad mortal, de todo plan del diablo para robar, matar o para destruir. Señor, hoy oramos para que la división no pueda entrar más dentro de nuestra mente ni dentro de nuestro corazón. Límpianos de todo odio, límpianos de toda amargura, límpianos de todo veneno que haya traído el enemigo a través de personas, a través de palabras, a través de situaciones, a través de actitudes, de cosas que nos hirieron, situaciones, cosas que pasamos en el pasado o en el último año, cosas de otras personas, en la iglesia, en la familia, en el trabajo, en la empresa. Límpianos con tu preciosa sangre. Hoy te lo pedimos. En el nombre de Jesús de Nazaret atamos ese espíritu y lo mandamos, se va fuera a lo profundo del abismo. En el nombre de Jesús te vas fuera de cada casa, de cada persona que vea este video, y eres libre por el poder de la palabra, y eres sano si estás enfermo. El Señor traiga sanidad a tu corazón en el nombre poderoso de Jesús. Recuerda, los pensamientos de Dios son buenos y no malos, y cosas que no nos imaginamos, ni pensamos, ni podemos imaginar, pero que Dios sí sabe cuáles son. Cosas buenas, cosas maravillosas, son las que Dios está pensando y que va a hacer con nosotros en estos últimos meses del año 2023, en estas últimas semanas. No sé cuántas semanas quedan, si son 7, 8 semanas del año, no sé en este momento cuántas son, pero en lo que quede estas semanas vamos a ver muchos milagros. Vamos a ver milagros de sanidad, milagros financieros, pero también milagros de restauración familiar, y mucha gente volverá a la iglesia. Si tú lo crees conmigo, solamente escribe amén, compártelo y recuerda que somos luz a las naciones. Te mando un abrazo de parte de mi esposa, la pastora Tatiana, de parte de mis 2 hijos, Josué, Giovanni e Isabela.
Rodríguez, gracias por apoyar los videos, ponle me gusta, ponle corazón, también entra a nuestra página Giovanni Rodríguez Ministries, por favor dale me gusta y corazón a los videos y también, por favor, suscríbete al canal de YouTube, apóyanos, dale me gusta, reproduce los videos, compártelos por WhatsApp, todo esto que te estoy diciendo es completamente gratis, pero si tú nos ayudas a compartirlo, muchas personas van a poder conocer lo que Jesús, lo que Dios Padre, lo que el Espíritu Santo está haciendo a través de este ministerio. Recuerda que somos luz a las naciones. Estamos para servirte. Chao, chao.